lo que son Sí. funciones. Ya observamos lo que son relaciones y ahora vamos a entrar a lo que son funciones. Funciones, ¿qué nos dice lo que es función? Es un tipo de relación, es decir, es una correspondencia entre dos conjuntos, de igual manera A y B, que nosotros ya trabajamos en relaciones, que tomábamos elementos del conjunto A y lo relacionábamos con el conjunto B. Pero aquí en esta lo que se diferencia es que cumple con la condición de que a cada elemento del conjunto de partida A, es decir, un único elemento le corresponde un único elemento del conjunto de llegada B y se representa así. La función f que dice que el conjunto A está en función del conjunto B y se lo representa por medio de una ecuación que es esta ecuación en donde la variable y se denomina variable dependiente, es decir, que los valores que encontremos de esta variable va a depender de los valores que le demos a la x, porque esto f de x va a ser una ecuación. Y la variable x se denomina variable independiente, es decir, que esta x va a tomar cualquier valor de un intervalo de números. Y se lee que y está en función de x. ¿Y cómo se obtiene la y? Es reemplazando los valores de x en la condición. Esta es la condición f de x. Eso es simplemente un preámbulo para ver cómo, cómo vamos a ver luego en funciones. Aquí vamos a analizar de manera por medio de diagramas sagitales, así como lo hicimos en relaciones. En relaciones, recuerdan que decía que a cada elemento le corresponde uno o más elementos del conjunto B. En este caso, en la relación vamos a tener que dice a cada elemento le corresponde un único elemento para que sea función. Entonces vamos a analizar paso a paso. Si tomamos a cada elemento del conjunto A, en este caso el 1, va a estar relacionado únicamente con el 4. El 2 va a estar relacionado únicamente con el 5 y el 3 va a estar relacionado únicamente con el 6. Una forma de ver es que si a cada elemento del conjunto A debe salir una sola flecha de cada elemento del conjunto A para que sea Pero función de todos los elementos. Dígame, dicen, ¿y cómo nos damos cuenta que ese elemento es para el otro elemento? por medio de las flechas nos vamos a dar cuenta en estos casos. Ah, no, pero póngase, usted me está diciendo, o sea, nunca me va a poner un ejercicio sin las flechas que yo tenga que poner, ¿verdad? O sea, por eso vamos paso a paso y después ya vamos a analizar. Oh, ya. Sí, Ah, ya, bueno. pero quiero que entiendan que aquí Dicen, deben estar todos los elementos y de cada elemento de aquí debe licenciado, salir una sola flecha. Dígame. ¿no es cierto que la manera de ver cómo hacer las líneas es cuando ya nos pone el problema, tenemos que resolver y cuando nos vamos resolviendo se va a hacer una unión de números, por ejemplo, digo, 1,2, 2,5 y luego solo se une cada número Sí, con el que es. sí. Y por eso ya vamos a ir Ya, viendo pues, paso a paso. pues, Pero vamos paso a paso. Silencio. es que era lo único importante, ya con eso debería saber o Entonces, ya saber cómo hacer todo el punto. sí. Si es que tenemos que cada elemento está relacionado del conjunto A con un único elemento del conjunto B, entonces vamos a decir que sí es relación. En el segundo ejemplo, tenemos de igual manera. El 1 sale una sola flecha. Del 2 de igual manera sale una sola flecha y del 3 también sale una única flecha. No importa que al lado de acá sobren números y que dos elementos del lado de acá lleguen al mismo número. Simplemente con que de cada número de acá, de todos los números de aquí,
debe salir únicamente una sola flecha. Entonces, aquí también sí representa una función. En el tercer ejemplo, observamos que con el 1 no hay problema porque sale una flecha. Con el 2 no hay problema. Con el 3, ahí observamos que salen 2 flechas. Entonces, ahí ya no cumple la condición y simplemente, y ahí decimos ya con que analicemos eso, ya no es una función. O también otra forma, si es que digamos aquí en el conjunto A hay un número, un elemento que no tiene ninguna relación con otro, es decir, no tiene flechas, entonces tampoco cumple que es una relación. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente. Entonces, determinar, dice, si representan una función. En la primera claramente se ve que no representa una función porque el número 3 está relacionado con dos números del conjunto B y el 4 no tiene ninguna relación, entonces no cumple que es una función. En el segundo ejemplo, cada número está relacionado con un elemento del conjunto B, es decir, sale una sola flecha de cada elemento del conjunto A, entonces sí es función. Y en la tercera, el elemento 4 no tiene ninguna relación, entonces cumple que no es función. Ya vamos al ejemplo, aquí lo que decía. Dicen, una Dígame. pregunta. Si en el elemento B no está unido con ninguno, no importa, ¿no es cierto? No importa. Nos O sea, fijamos el A con siempre, el B. eso, nos fijamos siempre en el conjunto A. Allá. Ya. Entonces vamos a ver cómo ya se expresa en forma como de ecuación o para resolver algunos ejercicios. Dice, la función se la representa como función del conjunto A en B. Y en forma de ecuación que es y igual a f de x. No se les va a complicar porque son cosas como que hemos venido trabajando, sino que aquí tienen ciertas características nomás. El valor de f de x se obtiene reemplazando los valores de x y dicho valor f de x, este f de x ya calculando los números de f de x se denominan imágenes de x. Vamos con un ejemplo, dice, sea el conjunto de menos 3 a 3. Determinar el conjunto de las imágenes B, es decir, el conjunto de llegada de la función, y aquí está la condición, y igual a x cuadrado. Sí, para determinar los valores de las imágenes vamos a tomar cada uno de los elementos del conjunto A, menos 3, menos 2, menos 1, y vamos a reemplazar en la condición. Entonces vamos con menos 3. En la condición que era y igual a x cuadrado, reemplazamos donde exista x al menos 3 y nos da menos 3 al cuadrado, 9, porque todo número negativo elevado a un exponente par se hace positivo. Reemplazamos con el menos 2 y da y igual a 4. Con el menos 1 da y igual a 1, que son, ya vienen siendo esto el conjunto B de las imágenes. Con el x es igual a 0, da y igual a 0. Con el x es igual a 1, y igual a 1. Con el x es igual a 2, y igual a 4. Y con el x es igual a 3, y igual a 9. Observamos. Copiamos el 0 en el conjunto B. El 1 se repite en 2 veces, lo copiamos una sola vez. Aquí tenemos el 1 de aquí, y igual a 1 y y igual a 1. Tenemos con el y igual a 4 y y igual a 4 que tenemos aquí, se copian una sola vez. Y igual a 9 y y igual a 9 se copian una sola vez. Entonces el conjunto de las imágenes es 0, 1, 4 y 9. Y reemplazamos en el diagrama sagital. Copiamos los elementos del conjunto A y lo que nos dio en el conjunto B, que es 0, 1, 4 y 9. Y relacionamos.
Cuando valía Cero. menos 3, ¿qué era? ¿Cuánto nos daba? 9. Cuando valía menos 2, daba 4. Cuando valía 1, menos 1, 1. Y cuando valía 0, 0. Cuando valía 1 se repite que es 1. Cuando valía 2 se repite que es 4. Y cuando valía 3 se repite que es 9. Y analizamos si pertenece a una función. Observamos que cada elemento del conjunto A les sale una sola flecha de cada elemento. Entonces se cumple que sí es función. Dígame. O sea, si es que, o sea, tengo que relacionarle con la respuesta que me sale, ¿verdad? Sí, Y si no me sale, sí le debe salir porque usted está calculando el conjunto de las imágenes por medio de las operaciones. no, sí, ¿verdad? Ya, Le hice Dicen, una yo tengo una pregunta. pregunta. dígame. No, yo. Dale, dale. Ya verá. Por ejemplo, en el ejercicio 3 del deber, yo le ordené, por ejemplo, los menores van primero, por decir, menos 4, menos 1, menos 2, y de ahí 5, 8, 11 y 14. ¿Está bien? Sí, Ujú. sí, por lo general póngale en orden O sea, para que no se confundan. Le dicen, y si le es, pongo en desorden, no importa. No también no importa, sino que deben estar cada número del conjunto A bien relacionado con el conjunto B, con el número que le corresponde entonces al usted lo conjunto B. único que revisa si es que está bien, si está bien relacionado, no el orden de esa cosa. Yo lo que reviso primero si está bien es el conjunto B, aquí, el conjunto, que deben estar Ya, los números correctos. pero por eso digo, si es que si está en desorden, no importa. No importa. Ya. Ya. Pero si traten de ponerlo hasta para usted, para mejor comprensión de ustedes, traten de ponerlo desde el número menor hasta el número mayor. Ya. Vamos siguiendo, dice nota, el conjunto A, donde están las X. Entonces, este es el conjunto A, donde están las X. Se le denomina dominio de la función. Y al conjunto B, donde están las Y, se le denomina conjunto de las imágenes o recorrido. Después ya vamos a analizar qué significa eso. Vamos con la siguiente. Este es el deber. Y vamos entrando a lo que es representación de funciones. Eso pondrán mucha atención. Representación de funciones. Dice, una función f se puede representar por medio de expresión verbal, expresión algebraica, una tabla de valores, que eso ya observamos, y representación gráfica. Una expresión verbal es una descripción por medio de palabras. Por ejemplo, ejemplo 1 dice, la variable y está en función de la variable x. Eso es en forma matemática. Pero, a ver, las funciones vamos a relacionarlas con cosas de la vida diaria. Por ejemplo, dice, la variable costo de un producto está en función con la variable materia prima. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo de cualquier producto va a estar en relación del el material con que está hecho ese producto. Para una mejor comprensión, vamos, por ejemplo, dice, un costo de un celular está en función con la variable marca. Quiere decir, si ustedes han visto que, por ejemplo, la marca Samsung está a diferente precio con la de la marca, digamos, Huawei, o sí, está en relación, o sea, pueden los celulares tener la misma característica, pero tienen diferente precio porque es de diferente marca. Por eso se utiliza funciones aquí. Y está, por ejemplo, la variable costo en función a la variable marca. También podemos relacionarlo con este problema que estamos viviendo ahora, que dice, digamos, la variable
número de infectados con la variable días. Sí, y vamos observando que nos queda de esta forma, no sé si han visto en las noticias, nos queda así. Digamos, por aquí, digamos, los días y aquí el número de infectados. Y eso es como una función también. Por medio de una expresión algebraica también se Va a puede. haber problemas aquí en estos ejercicios. Problemas, no solo vamos a trabajar de manera algebraica porque los problemas sería de explicarles de manera presencial más para que entiendan. Una expresión, o sea, la función se la puede representar por medio de una expresión algebraica, que es de esta forma. ¿Sí? ¿En dónde? Como manera de ejemplo tenemos esta función, que es 2x. ¿A qué se le recuerda eso? A una ecuación de primer grado que ya observamos. ¿Dónde? Aquí la variable y es la variable dependiente, como les decía, la variable x, la variable independiente, y los números son constantes. Algunos ejemplos de funciones son y igual a 2x más 1, y igual a x cuadrado menos 5, y y igual a x al cubo menos 2x. Esos son algunos ejemplos que se pueden dar de funciones. Simplemente estos son ejemplos, todavía no vamos a resolver. Vamos a la siguiente diapositiva para ya encontrarnos con un ejemplo. Listen, Dígame. son problemas. No, simplemente son expresiones que vamos a analizar. Ejercicios, no va a haber, no se Esta es preocupe. clase nueva, ¿verdad? Sí, Simón. Ah, Uf, ¿qué es eso? ya. Vamos al siguiente paso que dice la representación por medio de tabla de valores. No sé, estos son lo que me he venido trabajando con. ¿Recuerdan lo que era ecuaciones? El de atrás me está molestando. La tabla de valores se ¿cómo se llama el escriben mataprofe? los Raro. valores de la variable independiente, que es la variable x, y de sus imágenes, que es la variable y. El valor de las imágenes se obtiene reemplazando la variable independiente en la función. Vamos como ejemplo a Entiendo. construir la tabla de valores de la función y igual a 2x más 1. Aquí, de igual manera como trabajamos con ecuaciones, vamos a tomar siempre estos valores de aquí, de menos 2 hasta 2. Y vamos a reemplazar en la condición que nos da, que es y igual, como les dije, se puede representar con y o f de x igual a la condición que es 2x Una más pregunta. 1. Dígame. Dígame, no. Entonces continúo. Tomamos primero el valor con menos 2. Este menos 2. Reemplazamos en la f de menos 2, reemplazamos en donde exista x el menos 2 y calculamos. Menos 2 por menos 2 es menos 4 más 1, menos 3. Y copiamos dicho valor, el menos 2 que nos queda en x y el valor que encontramos en y copiamos el par ordenado. ¿Dónde hay que reemplazar el menos 2? En la X. En sí, donde exista la x de la condición. Sí. Charles. Seguimos con el menos Listen, 1. para hacer la tabla de valores. Listen, Dígame. para hacer la tabla de valores siempre va a ser del menos 2 al 2. Sí, siempre va a ser, vamos a trabajar de menos 2 a 2. Aquí sí ya no hay, con la tabla corta que hacíamos, siempre de menos 2 a 2. Sí, Bien. ya. Entonces reemplazamos el menos 1 y nos queda como respuesta menos 1 y copiamos el valor de x, que era menos 1, y el valor de y, que nos quedó menos 1. Y copiamos el par ordenado. Con 0 de igual manera hacemos el mismo procedimiento con 1 y con 2.
Luego de eso vamos a tener una representación gráfica de una función. Es la representación en el plano cartesiano en donde tomamos cada uno de los pares ordenados y lo ubicamos. Primero el -2 y el -3, el -1 con el -1, el 0, 1, el 1, 3 y el 2, 5. Y unimos dichos puntos y nos queda así expresada la función. Por medio, la función es la línea roja. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Va a mandar de verte esto. Sí. No, Lice. No, Liz, eso deber dura una hora. ¿Para qué hora? ¿Para cuándo? Son 80 minutos Solo son pasando. 40. Mucho, manda. Hoy es viernes. Cállense. Mande Sí, para el Lice. Ajá. Sí, le dicen Va ya a no, ser ya estoy Todos los harta. días una- estamos... Dicen, torta. tuve que hacer muchas cosas, ya estoy harta, ya no aguanto, ya no aguanto. Sí, Lice. Y nadie Pero aguanta. no tienen nada más Yo que dormí hacer a en la la casa. una, dice. No, es que, o sea, nada que hacer. no, Hago, no, Silencio. hago la Silencio. comida. Me pusieron a lavar los baños, dicen, y ya A no ver. aguanto. Sí. Atención, atención. Es la última diapia, lo último y terminamos. Dice, O sea, determinar la ya expresión te- gráfica de la Dice, no función mando Dicen. bebé. y igual a x a x al cubo menos 1. En expresión verbal, la variable y está en función de x. La expresión algebraica tenemos que y es igual a x al cubo más 1 y f de x es igual a x al cubo más 1. La tabla de valores de igual manera tomamos desde -2 hasta 2 y reemplazamos en la función dándonos como resultado con -2, -7, con -1, 0, con 0, 1, con 1, 2 y con 2, 9. Y copiamos los pares ordenados. Y simplemente luego graficamos el -2 con el -7, el -1 con el 0 con el 1, el 1 con el 2 y el 2 con el 9. Si ve que ya nos queda la gráfica, o sea, ya no nos queda una línea recta y la línea roja es la función f de x es igual a x al cubo más 1. Dicen, pero esa línea no está recta. No, no importa, por eso no se trata. En ecuaciones de primer grado siempre nos iba a dar una línea recta. En funciones son diferentes gráficas. Nos puede dar así, nos puede dar así, nos puede dar diferentes formas. Por eso es... O sea, la función principal de la línea solo es como que seguir el orden donde van los puntos, pero no debe ser recto. O sea, Dicen, donde- Seguir el entonces orden donde nos van pueden los dar puntos. de diferentes formas. Sí, nos puede dar diferentes formas. Por eso les pido que se ayuden en el programa GeoGebra para que vean, cuando realicen el deber, para que vean cómo les queda. Ya está claro hasta ahí, Vale. simplemente deben reemplazar estos valores de -2 a 2 en la condición que nos da y encontrar los puntos y graficar. Ah, bueno. Bueno. Ya vamos con la Hasta siguiente. que- Ya. Ya. Dice que aquí dice, al trazar una gráfica en el plano cartesiano se puede determinar si es una función observando si tomamos cualquier valor de la variable x y no puede tener más de una imagen. ¿Cómo podemos comprobar que estas gráficas, en este caso las líneas verdes, son o no funciones? En la gráfica trazamos una recta vertical. Si cruza en un solo punto con la gráfica, es función, pero si cruza en más de un punto, no es función. Vamos con el ejemplo 1. Ya. La línea verde es la gráfica de la función. Nosotros lo que vamos a hacer es trazar
algunas líneas verticales, en este caso he trazado la línea azul, la línea roja, no importa, pueden ser unas 2, 3 líneas que ustedes tracen donde esté la gráfica. Y si esas líneas que trazan, cruzan en un solo punto a la gráfica, entonces ahí sí es función, es decir, estos son los valores que puede tomar X y Y. Es decir, que si nosotros tomamos aquí este valor de X y relacionamos, nos va a dar este valor de Y. Y es decir, un solo valor de Y, es decir, una sola imagen, entonces quiere decir que sí es función. Y acá de igual manera, tanto para la línea azul, para la línea roja y para la línea amarilla, cruzan en un solo punto, eso es lo importante. Vamos al segundo. Si ven que en la línea amarilla todavía no encontramos la gráfica. En la línea roja encontramos la gráfica, pero aquí ¿qué sucede? Que cruza la gráfica en 2 puntos. En este punto 1 y el punto 2. Si sucede eso, entonces ya como... Dice, Dígame. Dicen que se va a acabar el tiempo. Dígale. Ya. dicen una pregunta, o sea que cuando tiene que cruzar la línea solo tiene que estar en un punto, no en más de dos, Sí, solo en un no en punto. más de uno. Sí, no en más de uno. Si es en 2 puntos, entonces ya no cumple. Sí, Oh, ya, gracias. ya, entonces tenemos que y aquí tenemos también en 2 puntos y ya no cumple. Entonces, este es el deber que deben hacer, no es bastante, son solo 2 ecuaciones que deben hacer la tabla de valores Pero y son y la positivas para gráfica. copiar. Porque de ahí nos manda a copiar. Dicen, explíquenos otra vez esos puntitos que dice Aquí, de en que este si es caso, función vamos o no. analizando en este de aquí. En la primera, si trazamos una línea vertical, si trazamos una línea vertical aquí, topa en cuántos puntos, en 1 y 2, En 2. ya no En es 2. función. En dos. En la segunda, ¿Y cómo sé que tengo que Ah, trazar una línea en vertical cualquier ahí? lado trazan ustedes una línea vertical. ah, Dicen, ya le queda caché. No, menos de ¿y un si es que yo minuto. hago una línea fuera del círculo? Entonces Dicen, aquí Ya, no te debe sale trazar igual. en una que cruce el dicen, círculo y de ahí sí ve a observar. dicen. Para Mm, el día lunes van a tener una evaluación sobre esta vía.